Buenos días, bienvenidos nuevamente a la clase de Introducción a las Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a abordar el tema del positivismo. La clase anterior hicimos un preámbulo para poder entender de qué estábamos hablando. Hablamos del ser social y el ser individual, cómo es que el ser humano no puede ser estudiado de manera única, de manera individual, toda vez que siempre estamos en sociedad, somos un ser social, pertenecemos a un grupo que va a tener características distintas y variantes de acuerdo al contexto en el que nos desarrollemos, a la época, por supuesto, en la que estemos viviendo, al contexto social, cultural y temporal en el que estemos. Toda vez que entonces hablamos del ser humano en dos vertientes, ser social y ser individual. Para estudiar al ser individual solamente lo vamos a comprender como un elemento que va a ser un integrador de la sociedad en conjunto y para poder entender esto vamos a ver que a lo largo de la historia nos vamos a brincar ahora hasta las teorías que van a estudiar al ser humano en sus diferentes aspectos. Vamos a llegar hasta el siglo XVIII, nos vamos a adelantar muchísimo, vamos a llegar hasta el siglo XVIII y vamos a entender cuáles son las teorías que existieron. Una de las teorías que se estudian dentro de la sociología o dentro de las ciencias sociales es el positivismo. Sin embargo, los sociólogos como tal, Max Weber, Marx, entre otros, no van a considerar a este pensador como un sociólogo como tal, toda vez que sus ideas, fue determinada el positivismo, él es el padre del positivismo de la sociología, no coincidían con muchas otras teorías. Vamos a ver por qué. ¿Quién es esta persona de la que estamos hablando? Bueno, él es Augusto Comte, él era un pensador francés, sus teorías fueron durante el siglo XVIII, y básicamente lo que él hace es entender a la sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad, que es la que estudia al ser humano como perteneciente de este núcleo, como perteneciente a este todo que se genera, intenta dar fundamento científico a la sociología. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender a la sociología como una ciencia exacta. Por eso es que no cuadraba mucho con las ideas de otros pensadores sociólogos, toda vez que decían, y hasta la fecha todavía se sigue teniendo esta discrepancia, la sociología no puede ser estudiada como una ciencia natural. ¿Por qué? Porque el contexto social, el ser humano cambia radicalmente su contexto, su forma de pensar, de acuerdo a las circunstancias sociales en las que vivimos. Cambiamos completamente, los seres humanos vamos a variar de un momento a otro. Un ejemplo perfectamente en este momento es la situación por la que estamos atravesando. La pandemia vino a traernos también un cambio social por completo, la forma de reestructurarnos, la forma de comportarnos, la forma de trabajar, la forma de estudiar, por supuesto, vino a ser reestructurada por completo. No puede ser tratada entonces la sociología como una ciencia natural, como una ciencia exacta, como las matemáticas, como la física, como la química, donde hay métodos experimentales, y si nosotros aplicamos ese método preciso, vamos a llegar al resultado. Con la sociología no puede ser aplicada del mismo modo, porque las conductas de los seres humanos van a variar por completo de una sociedad a otra, de una cultura a otra, de acuerdo a las condiciones en las que nos desarrollemos. Hablábamos, por ejemplo, les explicaba yo durante la transmisión, nuestro comportamiento como sociedad, de acuerdo a nuestros rasgos culturales y al tiempo en el que vivimos, nuestro comportamiento, de acuerdo al confinamiento al que nos sometieron, derivado de la pandemia, será el mismo que el que se dio en China, que el que se dio en Francia, en España, en Inglaterra, en mismo Estados Unidos, que es nuestro vecino. ¿Serán los mismos comportamientos sociales? No, por supuesto que no. El confinamiento varió y el comportamiento de nosotros como personas varió de acuerdo a nuestras características culturales, a las condiciones a las que estábamos sometidas, a nuestro trabajo, por supuesto, a la forma en la que nos estamos comportando en este momento. Ahora entonces, ¿qué es el positivismo? Retomemos nuevamente. Es este intento de dar fundamento a la sociología como ciencia exacta, además, no solo como ciencia, sino como una ciencia exacta. El positivismo entonces lo vamos a entender, y aquí está nuestra definición, como un sistema filosófico que va a admitir únicamente el método experimental igual que una ciencia exacta, y va a rechazar todo concepto universal y absoluto. Por otro lado, el positivismo tiene una metodología muy interesante. Esta metodología va a estudiar a la sociedad y va a ser igual que las ciencias sociales. Esta metodología va a ser a través de la observación y va a ser a través del estudio de fenómenos concretos de la realidad. Vamos a explicar esto, por ejemplo. Si yo digo que vamos a investigar a la pobreza
lo primero que tenemos que saber es qué es lo que queremos investigar de la pobreza. Para el positivismo solamente era el elemento, la pobreza en general. Si hablamos de una ciencia exacta, podríamos entonces, como positivistas, decir la pobreza es la ausencia o la carencia de riqueza. Eso es todo. Sin embargo, ustedes me dijeron, sí, pero si vamos a estudiar la pobreza me van a decir, ¿y la pobreza en dónde? No es la misma pobreza la que se vive en México que la que se vive en Etiopía, en África. Es completamente distinta. O no es la misma pobreza la que se vive en México que la que se vive en Japón, por supuesto. Si hablamos de los pobres de Japón, no van a ser comparados con los pobres de México. Las condiciones sociales, las condiciones étnicas, las condiciones culturales, económicas, geográficas y demográficas son completamente variables de un país a otro y de una cultura a otra. No podemos hablar, entonces, para el positivismo solamente sería estudiar el objeto. El objeto es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La carencia o la ausencia de riqueza. Pero para los no positivistas o para los antipositivistas sería importante estudiar no solo el objeto, sino quiénes están dentro de este objeto de estudio, el grupo de personas, niños, mujeres, quiénes son los grupos vulnerables que vamos a estudiar. Ahora, otro punto muy importante para el no positivismo o para el antipositivismo es yo observador. ¿Qué punto de vista tengo yo como observador para partir y entender la pobreza o el objeto que estoy estudiando? Mis puntos de vista pueden ser completamente variables a otras personas. Yo no puedo hablar de la pobreza igual que Carlos Slim. Vamos a tener dos versiones completamente diferentes. Nuestro sistema va a ser entonces subjetivo. Para el positivismo tendrá que ser objetivo, es decir, directo al objeto que vamos a estudiar, no hay más. Pero para el antipositivismo no, para el antipositivismo, viene esta parte de la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Bueno, estas variantes que pueden existir de acuerdo al entorno social en el que nos vamos a desarrollar. Existe un mundo real, un mundo objetivo que va a ser exterior a los sujetos, nos dice el positivismo. No nos interesan, ahí están. Sin embargo, vamos a ver que para Comte tiene que haber un nivel de observación. ¿Qué es lo que vamos a observar? No vamos a tener en cuenta el sujeto, sino solamente el objeto según el positivismo. El antipositivismo nos dice que el objeto que se observa es importante, sí, pero también el observador. ¿Cómo es que está estructurado el observador? Si nosotros, siguiendo o partiendo todavía del ejemplo que es la pobreza, vamos a ver que no es lo mismo que alguien completamente externo y ajeno a nuestra sociedad, ajeno a nuestra cultura, ajeno a nuestras condiciones, venga a observar la pobreza. Vamos a suponer que un investigador alemán va a venir a observar la pobreza en México. ¿Creen que sean las mismas definiciones que podemos tener nosotros aquí en México? Claro que no. Van a partir de puntos de vista completamente diferentes. Subjetivos es la palabra clave aquí. Vamos a ver entonces que Comte hace una comparación histórica y geográfica, lo cual evidentemente para sus contrarios no tiene nada que ver. Si nosotros hablamos de una comparación histórica, no podemos hablar de la pobreza hace 50 años en México porque era radicalmente diferente a la actual. No podemos hablar de la pobreza en el norte del país, por ejemplo, en Monterrey, en Chiapas. La pobreza es completamente distinta, derivado a las cuestiones industriales, culturales y económicas en un mismo país, pero en dos diferentes estados. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Las condiciones históricas y geográficas, de acuerdo a los no positivistas, no tenían absolutamente nada que ver. Sin embargo, para Comte, esta comparación histórico-geográfica para el positivismo era crucial. ¿Qué más hace? Bueno, Comte nos dice que hay 4 elementos que son indispensables para el positivismo. 1, cada miembro debe de cumplir su función. Cada miembro de la sociedad está cumpliendo una función específica. Profesionistas, obreros, cualquiera que estemos en la sociedad, sea lo que sea que hagamos, estamos cumpliendo una función. Es decir, yo como miembro de la sociedad estoy realizando algo, sea o no sea profesionista, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo panadero, yo florista, yo estilista, yo lo que sea, el oficio que quieran, estoy cumpliendo mi propia función en la sociedad, pero la sociedad va a fungir o va a ser un mecanismo de evitar el egoísmo del individuo. Es decir, yo hago mi trabajo para satisfacer mis propias necesidades. Yo no hago mi trabajo para satisfacer las necesidades de los demás. Trabajo y me pagan. ¿Qué sucede? Bueno, satisfago mis necesidades, comida, vestido, vivienda, etc. Todas las necesidades que quieran. Y entonces, la sociedad es la que nos va a frenar y nos va a decir algo. Esas necesidades van en función de todos los demás. Si tú
trabajas como estilista cortando el pelo, sí, satisfaces tu necesidad porque el cliente te paga, el cliente te da dinero por ese servicio que le estás dando. ¿Pero qué beneficio tiene él? Bueno, pues claro, le estás cortando el pelo y tiene un beneficio propio, un beneficio estético. Yo, que tengo un restaurante, satisfago mi necesidad porque vendo la comida y entonces me pagan y obtengo ganancias de ello. ¿Tiene una satisfacción social el resto? Sí, porque satisfacen sus necesidades de alimentación. ¿Se dan cuenta cómo es una cadena que tenemos? Número uno, cada miembro cumple su función, pero con el mecanismo de la sociedad que frena su egoísmo. No satisfago solo mis necesidades, sino que tengo una cadena que va satisfaciendo las necesidades de todos. Por otro lado, otro miembro fundamental dentro del positivismo es la familia, es un mediador social. ¿Cómo? Bueno, pues la familia nos aporta la parte de los valores, la parte ética, la parte moral, donde nos dice qué es lo que se debe y no se debe hacer a través de la conciencia, a través de lo que es bueno y malo, culturalmente hablando. Y por último, el lenguaje como un mecanismo de integración, este mecanismo de integración que evidentemente nos permite y nos hace lograr la comunicación entre los seres humanos, ¿de acuerdo? Este sería el contexto general del positivismo. La actividad que era el Classroom, les agradezco muchísimo. Buen día.